Embajadores del Reino, un programa diferente. Familia del Señor, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gusto enorme una vez más para esta servidora estar junto a ustedes cada martes y cada jueves a partir de las 18 horas en esta su programación Embajadores del Reino, junto a nuestro querido director, dándoles la bienvenida. ¿Qué tal, pastor? Buenas tardes. Primero Dios, buenas tardes Marcelita y buenas tardes a cada uno de ustedes que ya nos están sintonizando aquí en la programación Embajadores del Reino, un programa diferente para ti y para nosotros, edificando nuestra vida. Sin duda alguna será un tiempo de mucha bendición, Marcelita, por eso no te desconectes y más por lo contrario, ayúdanos a compartir. Así es, hoy un importante tema que desarrollar, así que desde ya le iniciamos pues pidiéndole que usted disponga su corazón y sobre todo abra sus oídos porque hay una palabra maravillosa para usted, para su vida y para todos quienes le rodean. Así que de manera importante también es el recordar las redes sociales que están a su entera disposición en todas las plataformas digitales de Cristo TV. Nos encuentran en Instagram como Embajador Reino TV, sencillo, ¿verdad? Y en Facebook como Un Joven Digital Online, por supuesto también en YouTube, Cristo TV Oficial EC. Y para el móvil, sí, para que usted pueda comunicar, interactuar, preguntar, indagar, analizar esa bendita palabra juntos, puede marcar al 0962 72 67 49. Así es, de esta manera queremos iniciar dándole la bienvenida y por supuesto también hoy un tema muy interesante de gran bendición y un invitado súper especial. Un tema interesante e importante que cada uno de ustedes y nosotros también debemos tenerlo presente día a día. Para ello hemos invitado aquí a un pastor con una larga trayectoria conociendo al Señor, 19 años, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Vamos a ver qué el Señor tiene para cada uno de nosotros, para ti que me está sintonizando y para nosotros también, para nuestras vidas. Porque cada vez que nosotros analizamos la palabra del Señor, sin duda alguna, nosotros también nos estamos alimentándonos y edificando nuestras vidas. Pero no te digo más, luego de esta pausa comercial, no te desconectes. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial EC. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños.
Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet Edición. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino. De inmediato entramos ya en materia. Como siempre digo, mi pastor, pues hay un tema que desarrollar, un tema muy especial, yo digo siempre de gran bendición, porque hoy lo han denominado la misión de la iglesia. Cómo aprendemos acá cada martes y jueves, mi querido pastor, definitivamente para mí y para muchos que están receptando la señal de Cristo TV, pues es una gran bendición. Sí, sin duda alguna va a ser un tiempo de mucha bendición porque tenemos un tema muy importante y también un invitado muy importante y especial como es nuestro pastor, y les decía, 19 años conociendo al Señor, como es nuestro siervo amado Mario Beltrán. Adelante, siervo. Así es, mi pastor, Dios me lo bendiga a todos y cada uno, aquí en Embajadores del Reino, una vez más. La misericordia de Dios se ha hecho presente y me han invitado y estamos aquí con gozo y alegría, sabiendo que vamos a compartir una palabra para cada uno de vosotros. Así es que no te desconectes y sigue con nosotros. Mi nombre es Mario Beltrán, sirviéndole al Señor mucho tiempo ya. Y no solo al Señor, sino también a cada uno de vosotros, en el lugar que nos encontremos. ¿Verdad? Estamos en el ministerio, el Verbo de Dios, trabajando ahí y seguimos trabajando para el Señor, haciéndolo sin descanso, sin desmayar, en todo tiempo, dice la Biblia, y fuera de tiempo. Solo para ti, para que sepas que hay un pueblo que también te ama y desea que tú sigas al Señor, mi pastor. La misión de Cristo es el tema que nos ha reunido nuestro Señor Jesucristo en esta bella tarde para saber y conocer qué nos quiere decir el Señor en este tiempo. Para ello te voy a invitar que vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos, búscala rápidamente, te repito. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y ya creo que estamos listos, Marcelita, para darle lectura a esta preciosa y bendecida palabra. Amén. Una vez ubicados los versículos centrales, pues lo leemos, la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor con respecto a la misión de la iglesia. Si realmente la iglesia actual sabe cuál es su misión. ¿Cuál es la misión que Cristo, estando aquí en la tierra, nos dejó a cada uno de nosotros? A su iglesia, ¿verdad? Vamos a conocer. Y vamos rápidamente al versículo que acabó de leer Marcelita, al versículo 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Quiero detenerme aquí en esta parte, Pastor Mario, antes de entrar al versículo 15, que es el versículo central del tema que vamos a ver, ¿sí? En estas frases que dice Pablo, ¿verdad? Te escribo y pronto iré a verte. Es muy necesario, es menester, es prioridad, es un deber nuestro, ¿verdad? Visitar a los hermanos, mi pastor. Es un deber nuestro. Es una obligación que nosotros tenemos que ir a visitar a nuestros hermanos o por lo menos hacer una llamadita, ¿verdad? Cuando no lo vemos algunos días, no lo vemos en la congregación, no lo vemos en el discipulado, no lo vemos en el lugar de trabajo, algo está pasando, ¿verdad? Entonces allí es nuestro accionar en ir y saber qué es lo que está pasando con este hermano, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo se levanta, dicen la mayor parte de las veces, ¿verdad? O el mundo o la voluntad de la propia persona. Es muy importante saber eso, mi pastor Mario, en este versículo.
La verdad que sí, porque esa debe ser la verdadera misión, buscar al creyente, buscar aún al no creyente, estar siempre preocupado por ellos, porque nosotros sabemos que la iglesia no representa las cuatro paredes, la iglesia la representas tú, la represento yo, y estamos aquí siempre para estar dispuestos en todo momento, para ir, como dijo el Señor, detrás de aquellas ovejas que todavía están perdidas, o sencillamente están extraviadas, o sencillamente están heridas. Entonces hay que irlas, traerlas, conversar con ellos, ver qué está pasando, por qué no estamos llegando a la iglesia. Esa es la misión, una de las misiones que tiene que la iglesia tomar para poder evangelizar y sacar adelante las ovejas en el Señor, hermano. Amén, amén. Vemos aquí entonces también cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, le da ciertas recomendaciones a su siervo, a su alumno, como era en este caso Timoteo. Y le dice claramente en el versículo 15, para que si tardo sepas de cómo debes conducirte en la casa de Dios, sin duda alguna cómo debe conducirte en la iglesia. Y como decía mi pastor Mario, ¿verdad?, cada uno de nosotros somos iglesia del Señor. Y para ello te voy a invitar que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos rápidamente. 1 Corintios capítulo 16. No es así. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Correcto. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Entonces, con este versículo nosotros estamos reafirmando que el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, ¿verdad?, es quien nos levanta, es quien nos conforta, es quien nos hace ver que nosotros, dentro de nosotros, este tabernáculo que nosotros tenemos interiormente es la iglesia de Cristo. Esa iglesia que debe reflejarse sin mancha, sin arruga, con un total conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que en el versículo central que acabé de leer, regresando a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice, para que si tardo sepas de cómo conducirte en la iglesia. Vamos a ver algunas cosas, algunas características, cómo debemos nosotros conducirnos en la iglesia. Pero como decía mi pastor Mario, no en la infraestructura, no en un lugar determinado, no se refiere a eso, no en un territorio determinado, se refiere a cómo debemos conducirnos nosotros como iglesia en cualquier lugar que vayamos nosotros, porque la iglesia la componemos cada uno de nosotros, mi pastor Mario. Muy importante saber esto. Así es, mi pastor, porque dice clarito que tenemos que aprender a ser columna y baluarte de la verdad. O sea, tenemos que en todo momento saber que estamos caminando en el camino del Señor para ser un baluarte, o sea, ser una columna firme, resistente a todo, que venga lo que venga, tenemos que soportar y avanzar, caminando siempre con la verdad, declarando la verdad de Cristo, declarando la verdad del Evangelio, declarando la verdad de Dios en cada una de nuestras vidas, sabiendo que la iglesia va a sufrir mucho, pero ahí está el Señor con cada uno de nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos, para seguir luchando y creyendo que esto es pasajero, que llegará un tiempo en que la iglesia será levantada y seremos llevados al reino de los cielos, mi pastor. Sí, yo quiero esta palabrita de pronto enfatizar y ampliarla un poquito en cuanto a su concepción de baluarte, ¿no? ¿Qué es baluarte y columna de la iglesia de Dios? Para ello les voy a pedir que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 18, versículos 2, que nos refleja y nos analiza de una forma extraordinaria qué es lo que quiere decir este término. El Salmos capítulo 18 versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todos estos términos que se evidencian en el capítulo 18, en el versículo 2, es este término de baluarte, ¿verdad? Nosotros estamos confiados que el baluarte de la iglesia, sin duda alguna, es Cristo. Y ese Cristo, ese baluarte, debe estar en cada uno de nosotros, querida Marcelita y querido pastor, y ustedes también que me están sintonizando en las diferentes plataformas. Por eso, repito, es importante que nosotros conozcamos qué es o cuál es la misión de la iglesia.
hay algunas cosas, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que cerciorarnos, estar convencidos que Jehová es mi roca. Mira, ahí que dice que es mía, es mi roca. Jehová es mi castillo y también es mi libertador, porque en Él yo confío, en Él confiaré. Él es mi escudo, es mi fuerza, es mi salvación. ¿Y en quién he de refugiarme? Sin duda alguna en Él, a través de Jesucristo, nuestro amado Salvador, Marcelita. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es esa confirmación que Dios nos da a través de su palabra, que Él es nuestra roca, es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestro Salvador. Y dice que Él está donde dos o más decidan reunirse y alabar su nombre, ahí está, ahí prevalece. Qué maravilloso es poder recordar junto con ustedes que hay una promesa maravillosa de nuestro Dios en su palabra, que Él está y estará con nosotros todos los días hasta el fin. Es lo que nos recuerda, y justamente con este tema de la misión de la iglesia, pastor. Sí, creo que algo nos quiere decir aquí nuestro pastor Mario Bueno, al respecto. Claro que sí. Dijo Pablo a los Corintios, le dice, porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, imagínate cómo debe tenernos Dios en consideración, que no solo nos considera como un baluarte, como una columna, sino como un edificio bien construido, edificado totalmente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor a muchas personas, podamos engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Él dice que somos edificio de Dios. No somos cualquier cosa, somos edificio de Dios. Ahora, ¿de qué depende que ese edificio esté lleno? De ti. ¿Qué estás poniendo en ese edificio? ¿Estás poniendo amor, tribulación? ¿Estás poniendo fe? ¿Estás poniendo incredulidad? Tú lo vas a descubrir cuando te sometas al Señor y estés con Él completamente orando, clamando y pidiéndole al Señor que te revele qué tienes que poner en ese edificio, y vas a ver la diferencia que hay, mi pastor. Quiero coger ese mismo ejemplo, mi pastor Mario, con respecto al edificio. Si ese edificio que somos cada uno de nosotros debe tener primero una base sólida, porque si no tiene esa base sólida, el edificio se va a derrumbar. Ojo con esto, si no tienes esa base sólida, que es Cristo Jesús, el Cristo de la gloria, aquel que murió por ti y por mí, créeme que en cualquier momento ese edificio va a tambalear. Vendrá una tormenta, vendrá un viento muy despacio, muy tranquilo, y te irá tambaleando. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros conozcamos, y quiero llevarte también al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48, que ya se refirió el pastor Mario en su primera intervención, donde dice el Señor: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano humana, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificará, dice el Señor? ¿O cuál lugar de mi reposo? Miren estas dos últimas frases del Señor que vienen a ser como preguntas. Dice: ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Esa casa que nosotros debemos edificar somos nosotros mismos, es nuestro interior. Ese edificio, como decía mi pastor Mario, debemos nosotros restablecerlo día a día, ¿verdad? Bajo el amparo, sin duda alguna, de nuestro Señor Jesucristo. Y otra pregunta que dice aquí en el libro de los Hechos: ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Ese lugar del reposo debe ser nuestro corazón. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo me pregunto ahora, mi pastor, Marcelita y cada uno de ustedes, ¿tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el hombre no sabe cómo? Dice, yo conozco a muchos cristianos, y yo he escuchado que dicen, conozco muchos cristianos que tienen problemas y sin embargo los veo tan tranquilos, lo van a botar del trabajo, pero está tan tranquilo, se me traba la lengua, ¿verdad? Del gozo que tengo por el Señor y de su palabra. Sin embargo, están apacibles, ¿verdad? Tan tranquilos, y es más, ayudan a otras personas orando, mi pastor.
¿Y por qué se debe o a qué se debe esto? Es a la confianza plena que se pone en aquel que todo lo puede, en aquel, como vuelvo a decir, que está siempre para socorrernos, siempre para ayudarnos. Esto es lo que prácticamente nos da, o la seguridad que obtenemos cuando definitivamente hay una verdadera intimidad con el Señor. Cuando usted todos los días, pero todos los días, pone a los pies del Señor su necesidad, su preocupación. Lo demás es cuento, dice un ardí popular. Sí, Ardí popular. prácticamente era prácticamente un producto que se veía mucho, pero en realidad es así. La palabra de Dios o el Señor es fiel, su palabra está expuesta para quienes nosotros lo creemos. Eso será hecho, dice. Todo pasará, dice, pero su palabra se cumplirá. Entonces ahí es donde que nosotros nos refugiamos y también nos ponemos a pensar, ¿no? Porque decimos que nosotros somos la iglesia. Y por tanto hay que cuidar esta iglesia, no hay que permitir que nadie la destruya, y muchas veces uno mismo empieza con la destrucción, al alejarse de la iglesia o de la congregación, al no permitirse leer su bendita palabra y nutrirse, al negar o cerrar sus oídos a la bendita y poderosa palabra. Estamos precisamente atentando o destruyendo este templo al que llamamos pues iglesia, ¿no? Es así como lo estamos aprendiendo hoy. Y alejarnos de la iglesia también, mi pastor, sería alejarnos de otro hermano. Muchas veces hay hermanos que le cae mal a cierto hermano y como me cae mal, no lo saludo, no lo visito, no lo llamo, y si lo encuentro por la calle me doy media vuelta y paso por otra calle. Es muy lamentable también eso. Otros también se dedican a la rencilla, a mal utilizar su lengua. Este miembro decía justamente su amada esposa, tan pequeño pero tan desastroso que puede hacer pues de bendecir pero también de maldecir. Entonces es necesario utilizarlo bien, pero lastimosamente hay gente que, como digo, pues destruye esta iglesia, destruye su iglesia al mantenerse en rencillas, al tratar y siempre de ofender al prójimo, porque a veces no es que se aleja o se puede alejar alguien de por gusto, también hay muchas circunstancias, porque puede ser que uno quiera darle la palabra, lo siga o siga orando por esa persona, pero él no quiere o esa persona no quiere precisamente recibir, se hace o se pone de una manera reacia a la palabra de Dios. Y es importante ahí también el tocar y el permitir a través justamente de estas ondas positivas de Cristo TV y con esta programación llegar a usted y decirle, permítase romper esa piedra, ¿no? Que pone como lo utiliza su corazón, en vez de precisamente ablandarla con esta palabra poderosa que es la que cambia toda circunstancia. Yo quiero llamarles la atención en la carta de Timoteo, precisamente en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, donde habla Pablo al apóstol Timoteo, ¿verdad? Y le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Miren esas características que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de ser Saulo, que llamaba él, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, podemos utilizar, mi pastor, todas estas características, pero contrarias. Ahora, dice sin duda alguna aquí en el versículo 12, capítulo 1 de 1 Timoteo, que Pablo antes era blasfemo. Nosotros debemos ser todo lo contrario, ¿verdad? Y lo contrario a la blasfemia es ser una persona respetuosa, es ser una persona educada, primero con Dios, por supuesto, y luego con cada uno de nuestros hermanos, cada una de las personas que están ocupando un cargo de autoridad también, porque eso es muy importante, mi pastor, que nosotros sepamos. Amén, así es. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, enseña, redarguye, exhorta, pero sobre todas las cosas, ten cuidado de lo que vas a hablar y ten cuidado de ti mismo, porque muchas veces nosotros mismos nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque a veces estamos creyendo de una manera equivocada
las cosas del Señor. Las cosas del Señor no son como yo pienso, como yo creo, sino como la palabra de Dios lo indica. Entonces, cuando nosotros confiamos en la palabra y hacemos conforme a la palabra, vamos a estar seguros que estamos siendo edificados y estamos haciendo lo que es correcto delante del Señor. Por eso en el libro de Filipenses también dice, que lo que decían antes mi hermana Marcelita, que uno tiene que estar siempre contento. Y aquí dice en Filipenses 4:4, dice, por eso regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo regocijaos, porque dice el 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú tienes buenos pensamientos, haces las cosas bien, Dios está contigo y Dios te va a respaldar y va a acompañarte a todo lugar que tú vayas. Todo depende de ti, del Señor no va a depender, porque el Señor ya nos dejó su palabra como guía para que nosotros podamos caminar en ella y por ella, mi pastor. Y nos dejó también su Espíritu Santo, aquel que precisamente nos da y nos redarguye en todo instante y nos permite precisamente razonar y utilizar de manera correcta nuestra vida. No me acuerdo el versículo que dice, pero me recuerda justamente lo que decía, ¿no? La lengua del sabio cumple bien el conocimiento, mas la boca de los necios profiere sandeces. Entonces es necesario precisamente razonar en esto, mi pastor, porque muchos se preguntan, ¿por qué esta siempre sonríe aunque está pasando por tanta tribulación? ¿Por qué este sí surge, avanza? Si en realidad nadie lo ayuda, más bien hay tantos obstáculos, tanta situación. Porque cuenta con el Todopoderoso, porque ha confiado y pone sin duda en Él todo cuanto anhela su corazón. Y dice que Dios es el que conoce nuestro corazón mucho más que nosotros mismos. Qué maravillosa es su palabra. Por eso es que me encanta pues el poder tener estos encuentros maravillosos como es la programación de Embajadores del Reino. Seguimos, pastor. Regresando a los versículos centrales, capítulo 3 de 1 Timoteo, ¿verdad? Que le quiere escribir y quiere ir a visitarlo a Timoteo, y luego le dice en el 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debemos ser nosotros en la iglesia primero interior, cómo debemos conducirnos nosotros interiormente, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros conozcamos. Es decir, podríamos decirlo también, que nosotros debemos conocernos en interior quiénes somos, qué identidad yo tengo ahora que he aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero sin olvidarse también cómo yo era antes, pero no volverlo a practicar, ¿verdad? Poniendo en práctica, cabe la redundancia, poniendo en práctica lo que nos dice el Señor aquí en su palabra, haciendo su voluntad, ¿verdad? Y Pablo lo dice claramente aquí en los versículos anteriores que yo les describía, en capítulo 1, versículo 13, que Pablo él afirma que era blasfemo, era perseguidor e injuriador. Nosotros debemos ser lo contrario. ¿Por qué vamos a seguir a un hermano? Si está caído, le vamos a dar más de puntapié, le vamos a poner la leña para que se siga quemando. No, eso no se trata. El Señor nos dijo que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? La persona que está más próxima a nosotros. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, en lugar que tú vayas, la persona que está próxima a ti, que está más próxima a ti, ese es tu prójimo. Y a esa persona debes ayudar si en caso así lo amerita, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer. Pablo era injuriador, hablaba mal de los cristianos, hablaba mal de Cristo y de los apóstoles. Nosotros debemos ser todo lo contrario, hablar bien del hermano, hablar bien del pastor, porque muchas veces nosotros hablamos mal del pastor, hablamos mal de un líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos creando en nuestro corazón algún tipo de resentimiento, ¿verdad? Entonces todo eso, esas amarguras deben salir completamente de nuestra alma, mi pastor, para así realmente agradarlo al Señor y saber cómo conducir la iglesia de Cristo. Por eso la misión de la iglesia debe ser siempre esta, ¿no? Edificar, nunca ser otra cosa sino edificar las vidas de los hermanos, edificar sus almas, para que el día del Señor cuando venga nos encuentre, dice, irreprensible y en paz. Por eso Pablo lo escribió aquí en Filipenses 4:8, dice,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. O sea, nuestros pensamientos deben ser siempre acorde a la palabra de Dios, siempre pensando lo mejor, siempre pensando lo más puro, lo sublime, porque Dios habita ahí en lo sublime, en lo puro. Él no habita donde no hay pureza, donde no hay sublimidad. Él habita siempre donde están haciendo lo que es correcto. Entonces, mi amigo, mi hermano, tú que estás ahí al otro lado de la pantalla y estás pensando tal vez en un momento determinado hacer algo incorrecto, detente, no lo hagas. Mejor ponte a pensar en lo que es bueno, en lo que es puro. Ponte a pensar en el Señor. Busca, como dice mi pastor Ale, hacer bien a alguien. Tal vez tu prójimo más cercano, tal vez el muchacho de la esquina. Tal vez alguien que se acercó a pedirte algo, si tú tienes en tu bolsillo cómo ayudarlo, ayúdalo. No le pongas el pie, porque esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ayudar. Jesús lo dijo, ayudémonos los unos a los otros, edifiquémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros. La verdadera misión de la iglesia, mi pastor, creo yo. Sí, sin duda alguna es así. Mire que estamos en el mismo espíritu, porque precisamente me iba a referir en el capítulo 2 de 1 Timoteo, donde dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Qué precioso nos da el Señor aquí en estos versículos, pero ¿será que muchos no lo podemos hacer, mi pastor? ¿Qué pasa en nuestros corazones que aún lo tenemos duro? ¿Verdad? Y me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que muchas veces no hemos comprendido que la verdadera misión de la iglesia, vuelvo a repetir, es edificar. Entonces a veces creemos que yo soy edificado y que los demás no importa, porque la gente, y la Biblia lo dice, que la salvación es individual. Sí, la salvación es individual, pero la predicación es colectiva. El ayudar es colectivo. El hacer el bien es colectivo. Porque Dios no nos manda a buscar el bien para nosotros mismos, nos manda a buscar el bien para con todos, dice la Biblia, y mayormente para los hermanos de la fe. Entonces, cuando tenemos ese concepto, nosotros vamos a entender, mi hermana Marcela, que Dios está con nosotros. Y lo maravilloso que es Él, de saber que estamos cumpliendo la misión que nos encomendó y saber que realmente estamos haciendo su voluntad, al buscar hacer siempre lo que es correcto, no viendo nuestro bien personal, sino viendo el bien común de todos y cada uno de los hermanos en la iglesia. Amén, ese es el propósito y ese es el mandato precisamente que Dios nos ha dado: id y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión, precisamente la comitiva que Dios nos ha dado, el de hacer precisamente efectiva esa orden, ese mandato de id y predicar a todos, expandir precisamente su palabra, su bendita y poderosa palabra, ella que es columna, dice, y baluarte de la verdad, y apoyo, se dice baluarte, no, apoyo de la verdad. Es esta palabra maravillosa. Sí, y también sin duda alguna es ir día a día desarrollando, aumentando, creciendo en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos aquí en su palabra. 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, como decía antes mi pastor Mario, toda la escritura es inspirada por Dios, y mire para qué es útil. Es útil para enseñar, para degarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero muchas veces cuando nos viene alguien a corregir, nosotros nos molestamos. Cuando viene alguien a llamarnos la atención que hemos hecho alguna cosa mala o hemos errado mal, ¿verdad? La persona se enoja. No quiere recibir esa corrección, ¿verdad? Que primero viene de parte de Dios, por supuesto, si es que tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Porque el Señor corrige al que ama. El Señor castiga al que ama, así nos dice la palabra, ¿verdad? Y todo esto nosotros debemos recibirlo, mi pastor. Amén, así es. Por eso termina diciendo lo que usted acaba de leer, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque si no lo corrige, no lo instruye, no lo disciplina, ¿cómo va a estar preparado para hacer las buenas obras? Eso es lo que a veces nosotros no entendemos y no comprendemos. Creemos que el siervo que nos está llamando la atención es porque nos tiene fastidio o porque no le caemos bien. No, no tiene que ver eso. Está ante Él amándonos tanto
que quiere que nosotros seamos perfectos, quiere que aprendamos a hacer las cosas bien. Por eso nos corrige, por eso nos llama la atención. Así que mi hermano, tú no debes molestarte cuando te llaman la atención. Tú que eres hijo y que tu papá te llama la atención de repente, no te molestes. Escucha la voz sabia de tu padre y hazle caso. ¿Quién quita que esa palabra que él te está dando ahorita de corrección te va a servir para mañana librarte de algún problema? O el día que tú seas padre vas a entender que las mismas palabras que tu papá te dijo hoy se las vas a decir a tus hijos porque viste y te diste cuenta que era lo más correcto que pudo haber hecho tu padre cuando te enseñó aquella palabra. Así que consideramos que la misión de la iglesia debe ser permanente, debe ser constante, predicando siempre, llamando la atención siempre, dice la Biblia, con toda paciencia y con todo amor, mi pastor. Con toda mansedumbre, ¿verdad? Exhortando cuando nosotros no hemos equivocado, pero ojo, dice la palabra, siendo sabios, no imprudentes, ¿verdad? Y ya para terminar esta parte, es muy importante saber también que quien conduce la iglesia, en este caso yo que conduzco mi iglesia, que es mi interior, ¿verdad? Debemos no ser neófitos en la palabra. ¿Qué les quiero decir? Nosotros debemos ir día a día desarrollándonos en la palabra del Señor. Como dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hoy y por la eternidad. Eso es también algo primordial, que todo hermano, que toda hermana, que todo ministro, que todo hijo de Dios debe practicar en la iglesia, primero con nosotros y luego ponerlo en práctica, vivirlo día a día, lo que nosotros estamos aquí estudiando en la Escritura. Entonces, mi querido pastor, nosotros debemos enfocarnos a aquellos hermanos, a aquellas hermanas, ¿verdad?, que como que no entienden todavía esta parte, ¿verdad? Y yo, como siempre lo sé decir, no entienden porque no se someten a la voluntad de Dios. Y uno de sus mandamientos para que sabernos conducir dentro de la iglesia, ¿verdad?, es precisamente llenarnos más del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, leyendo la Escritura, porque escudriñando la Escritura, escudriñando la Biblia, nos estamos acercando más a Cristo, nos estamos acercando más al Señor y estamos conociendo cómo son sus pensamientos, porque como dice la Escritura, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén, mi pastor, así es. Recordemos siempre lo que ya leímos, ¿verdad? Que somos edificio de Dios. ¿Cuántos pisos tiene tu edificio? ¿Cuántos pisos quieres que tenga tu edificio? Haz de cuenta que tú eres un edificio físico y tú ves un edificio elegante, bonito, hermoso por fuera y tú te imaginas que por dentro también ha de ser igual. Pues así quiere que el Señor seamos, por dentro y por fuera. Que no seamos solo cuando vamos a la iglesia, sino que en todo momento de nuestras vidas. Recordemos que nuestra vida está siendo vista por los que están afuera. Somos ejemplos para muchos y muchos querrán ser como nosotros cuando nosotros practicamos el evangelio de la buena manera, correctamente como Dios manda que lo hagamos. Entonces, ¿qué quieres tener en ese edificio? Tú tienes que ver. Mira cuántos pisos quieres tener y qué vas a poner dentro de cada piso. Analiza un poquito y detente a pensar. ¿Cuántos pisos tiene tu edificio? ¿Quieres que sea un edificio pequeño de 3? ¿Quieres que sea un edificio grande de 10? ¿O quieres que sea uno inmensamente grande de unos 100, 200 pisos? Todo depende de ti, mi hermano. ¿Cómo aprendas en el Señor? Si estudias la palabra de Dios, te pones a orar, si realmente te pones a buscar hacer lo que es correcto delante de Dios, buscas ayudar a tu prójimo, buscas servir en la iglesia, buscas servir a los hermanos, entonces Dios irá llenando cada piso de algo maravilloso y mañana tendrás los testimonios más grandes en el Señor. Mi pastor, yo creo que la gente poco a poco tiene que ir renovándose, como dice el Salmo, renovándose en el espíritu de su mente para que vaya cambiando en sus pensamientos y vaya sabiendo
que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que está atento a cada una de nuestras acciones. Amén, amén. Sin duda alguna es así. Y es uno de los versículos de la Biblia que a mí me encanta, ¿verdad? Lo encontramos en Efesios 4, versículo 23. Ir renovando nuestra mente día a día, ¿verdad? Porque renovando nuestra mente el espíritu también se va a renovar, mi querido hermano, para que obedezca el alma y se someta el cuerpo. Porque el Señor nos dijo, el espíritu está presto, está dispuesto, ¿verdad? A hacer la obra del Señor. Pero la carne, esta carne este estuche donde está incluido el alma y el espíritu, a veces no se quiere someter. Es duro muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo aquí la misión de la iglesia, aquí en la programación Embajadores del Reino. Como siempre es decir, un programa diferente, sin duda alguna. Venimos con más luego de esta pausa comercial. No te desconectes y comparte esta programación. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino y en esta parte donde hay interacción, participación a través del móvil. Muchísimas gracias por su participación y hacernos pues partícipes de esa emoción, de ese gusto, de ese análisis de la palabra. Llega la primera pregunta y lo hacemos para nuestro querido pastor invitado. ¿Cuál es la diferencia entre misión y propósito de la iglesia, querido pastor? Bueno, mi amada Marcelita, la misión es evangelizar, ¿verdad? Y el propósito sería que la gente busque al Señor y camine con el Señor, edificarlos para que ellos puedan hacer la obra de Dios también.
como leímos en antes, para que puedan ser perfectos y puedan hacer la verdadera obra del Señor. Ese es el verdadero propósito que debe tener la iglesia, pero la misión principal es llevar a los que van a ser miembros de una iglesia para que así puedan ser edificados y puedan ser enseñados a sí mismos. Gracias, mi pastor Mario Beltrán. Continuamos, las preguntas siguen llegando y bueno, en esta ocasión, pues, pastor Alejandro, ¿la iglesia tiene algún rol que jugar en la política de estos días? Bueno, sin duda alguna la iglesia del Señor tiene que jugar roles en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, ¿por qué? Porque tanto en la política, en el gobierno, en algún tipo de reinado, hay almas que se están perdiendo. Y son precisamente esas almas que nosotros como iglesia de Cristo debemos ir y rescatarla, no importa las circunstancias. Yo una vez decía a Marcelita, si nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, que decimos que predicamos su palabra, nosotros estaríamos dispuestos y con la valentía de irle a predicar, por ejemplo, al presidente de la República. Tendríamos nosotros esa valentía de ir a predicarle a un policía. Tendríamos esa valentía de irle a predicar a un ladrón, a un delincuente. Ese es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos dio un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bien, continuamos, pastor Mario Beltrán. Otra de las preguntas nos dicen, ¿con cuánto cuidado deben los pastores asegurar que la iglesia se encuentra organizada bajo patrones divinos y no bajo tradiciones de los hombres? Ahí está la guía, la palabra de Dios, con la cual le vamos a enseñar a la iglesia para que siempre se conduzcan bajo los patrones divinos y no bajo el mundo, porque recordemos que lo que dice la Biblia claramente, que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Y nosotros ya no somos enemigos de Dios, nosotros somos sus amigos, somos sus hijos, ¿no? Somos sus colaboradores. Entonces tenemos que buscar la palabra del Señor en todo tiempo para así enseñarles y que vean la diferencia de lo que era el mundo en los cuales antes estaba y lo que es ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Marcelita, si me permite, quisiera un poquito reforzar esta parte, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que la iglesia de Cristo me refiero, ojo con esto, la iglesia de Cristo es la única iglesia que tiene una característica que las demás iglesias, que las demás sectas, que las demás filosofías no la tienen. Las demás iglesias, las demás congregaciones, la iglesia tradicional y un sinnúmero de iglesias dicen que para llegar a Dios tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿verdad? Mientras que la iglesia de Cristo dice que para ir a los pies de Cristo solo basta que tú te arrepientas realmente y el Señor en su divino amor, en su divina misericordia te da la gracia inmerecida, ese perdón que nosotros no lo merecemos, pero el Señor nos da la gracia de esa manera, mi querida Marcela, y esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y las demás sectas religiosas. Amén. Bien, y en honor al tiempo, pues seguimos con las preguntas. ¿Cuál es la identidad única de la iglesia de Cristo, mi querido pastor Mario? La identidad única es Cristo, es la única identidad. Dice la Biblia que muchos tiempos después de que Cristo estuvo en esta tierra y cuando ya Él partió, recién llamaron cristianos a los que seguían a Jesús. Así como en estos tiempos nosotros somos llamados cristianos porque seguimos a Cristo Jesús. Entonces, la principal piedra del ángulo, dice la Biblia, tiene que ser Jesucristo. Y en todo momento Él es el que nos va a guiar y va a fomentar nuestras vidas para un futuro mejor y un futuro cercano, encontrarnos con Él en el reino de los cielos. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, última pregunta, ¿sí, pastor Alejandro? Claro que sí. ¿Cómo debe actuar la iglesia en contra de aquellos valores, cristianos que están, pues, en este instante en contra, como son las ideologías de género? Bueno, sí, ¿cómo es la ideología de género? Bueno, yo quiero citar rápidamente lo que nos dice, contestando a esa inquietud, el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mis queridos hermanos. Por lo tanto, si nosotros conocemos a alguien que es de una ideología diferente a la que Dios la puso en su camino, primero debemos orar por esa persona. Segundo, si hay la oportunidad, darle la palabra de Dios. Y ojo, seguir orando. Orar sin cesar, dijo el Señor, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver cómo la oración puede mucho. Yo en lo particular podría contar rápidamente como testimonio que cuando yo estuve separado de mi esposa, oraron muchas personas, oraron muchos pastores, muchos hermanos, ¿verdad? Hasta que en su tiempo, el tiempo de Dios, yo vine a los pies de Cristo, ¿verdad? Me reconcilié con mi esposa y hoy estamos de lo mejor porque ya Cristo vive en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Amén, gloria a Dios, qué bien. Esos son los resultados de la confianza plena en el Señor y de aquellos verdaderos amigos, porque en realidad amigo en todo tiempo tiene que mostrarse amigo, ¿no? Y muchos son como unos hermanos. Es ahí donde está precisamente la manifestación clara del amor de Dios. Y oraron por su causa, y estuvieron atentos, no se desapegaron precisamente a eso que afectaba sus vidas. Y ahí está el resultado. Pero qué lindo es tener buenos amigos. Bien, continuamos y tenemos de inmediato ya la reflexión, pastor. La misión de la iglesia es una obra muy importante que cada uno de nosotros debemos llevarla primero dentro de nosotros. Tener la plena conciencia de, primero, de quiénes somos, de dónde vine, de dónde me sacó el Señor, qué estoy haciendo ahora y qué haré después cuando esté en su presencia. Muy importante que nosotros sepamos eso. Por lo tanto, yo te exhorto, yo te invito a que tú en este tiempo, en esta tarde, no importa las circunstancias, no importa que el mundo esté en diferentes catástrofes naturales, no importa que se hayan levantado mucho caos a nivel mundial. Lo que importa es que todo este mundo convulsionado en el que vive va a pasar. Toda esa tormenta va a pasar pronto y nosotros confiados que en medio de la tormenta Cristo está con nosotros, debemos por lo tanto sabernos conducir como iglesia, que cada una de las personas que nos vean digan, ese es un siervo de Dios, ese es un verdadero cristiano, y no nos señalen para calumniarnos, no nos señalen para levantar falsas calumnias, no, por lo contrario, que cada persona vea en Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Es la invitación que yo te hago en este tiempo, mi querido hermana, mi querido hermano. Oramos. Bueno, sí. Vamos a hacer una oración. Vamos a creer que el Señor nos puede libertar. Vamos a inscribirnos en el libro de la vida del Señor, porque queremos cambiar nuestra existencia, queremos cambiar nuestra forma de vivir, y el único que tiene el control para hacerlo se llama Jesús. Entonces ahí donde tú estás, yo quisiera que hagas una oración pequeña conmigo, pero de gran poder y gran cambio para tu vida. Ahí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todo y cada uno de mis pecados. Señor, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y enséñame, Señor mi Dios, a buscar a la misión de la iglesia y cumplirla, Señor. Gracias te doy, Señor mi Dios, por perdonarme, por entrar en mi corazón y por el día que yo parta de esta tierra, poder estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo.
Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV! Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Ya en la parte final, querida audiencia, en Embajadores del Reino hemos llegado el tiempo avanzado y este espacio pues ha terminado. No sin antes agradecer a Dios Todopoderoso por este tema maravilloso que hemos venido desarrollando y que definitivamente nos hace falta más tiempo porque hay más preguntas todavía que han llegado y que tenemos que indagar. La misión de la iglesia, qué tema de gran bendición. Y por supuesto, gracias a nuestro querido pastor invitado que hoy ha dado esa bendita palabra que sin duda está redarguyendo ya en su corazón. Así es, Marcelita, aquí estamos, gozosos de estar compartiendo la palabra del Señor. Siempre un privilegio estar aquí en Embajadores del Reino, sabiendo y reconociendo que hay un pueblo que está sediento de la palabra del Señor. Yo quiero decirte algo importante. El pastor Alex antes hablaba de cómo llegar a los políticos, cómo llegar a los cantantes, ¿verdad? A gente que tal vez nosotros no podemos así nomás llegar. Una vez yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿cómo hacer para predicarle a ellos? Y el Señor me dijo, no te preocupes, porque yo tengo a mis hijos en todos los sectores. Yo tengo hijos políticos, tengo hijos cantantes, tengo hijos famosos, y ellos le van a predicar a sus compañeros. Así es que tú predícale a tus vecinos, predícale a los que están cerca tuyo, que a los demás también el Señor tiene a alguien para predicarles. Y vas a darte cuenta que el día de mañana seremos una gran familia todos en el reino de los cielos. Maravillosa la palabra del Señor. Siempre es un gusto, un privilegio hablar del Señor. Siempre nos motiva y nos llena de gozo y alegría saber que compartimos la palabra del Señor. Y más aquí con mi hermana Marcelita, con mi pastor Alex. Es siempre un gusto, una satisfacción compartir esta palabra con vosotros, mi hermano. Y el gusto es nuestro, sin duda alguna, ¿verdad? Y ese gusto que debemos tener por los hermanos es que cada uno de nosotros debemos tenerlo. Claramente dice el Salmo, ¿verdad? Que armonioso, es un deleite estar entre los hermanos, pero no para estarnos peleando, sino para estar compartiendo primero la palabra de Dios, ¿verdad? Luego podemos compartir de pronto un cafecito, una comida, ¿verdad, Marcela? ¿Verdad? Hoy día nos invita a comer entonces. Gloria al Señor. Entonces, muy importante, mi querido hermano, mi querida hermana, que nosotros sepamos cómo conducirnos, ¿verdad? Primero, delante de Dios. ¿Cómo te vas a conducir delante de Dios? En tu interior. Cuando las personas no te ven, pero Dios sí te está viendo, Él te va
a dar el conocimiento necesario que tú vas a necesitar, siempre y cuando dejes actuar al Espíritu Santo de Dios. Ya no mi voluntad, ya no lo que yo creo, no que esto es así, que esto no, o que a mí me enseñaron esto, no. Deja que te enseñe el Espíritu Santo de Dios. Deja que te enseñe, deja que el Espíritu Santo te capacite y vas a ver cómo vas a ir en conducción a la iglesia, que es lo que estamos viendo en este precioso tema, como era la misión de la iglesia, mi querida Marcela. Así es, la misión de la iglesia. Definitivamente hemos aprendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay que cuidarlo y hay que bendecir su nombre día a día. Y como dice el pastor, hay que crecer precisamente en sabiduría. ¿Cómo lo hacemos? Nutriéndonos todos los días de esta bendita y poderosa palabra. Hay también importantes recomendaciones, mi pastor, que brindar. No nos podemos ir sin pues agradecer al Closet de Luis y Xiomí por las ofertas que está dando y entregando a todos. Así que aprovechen, damas, caballeros, jóvenes, adultos, niños, todo en un solo lugar. Closet de Luis y Xiomí, ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca. El tiempo, pastor, se nos ha ido. Sí, lamentablemente ya se nos va el tiempo, pero primero agradecer al Señor de todo lo que hemos visto nosotros en esta preciosa tarde, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Cómo nuestro cuerpo se ha edificado. Espero que también tú, mi querida hermana, mi querido hermano, te estés edificando, ¿verdad? Y que nos ayudes también a compartir esta programación, como es Embajadores del Reino, un programa diferente, sin duda alguna. Agradecer. Antes de terminar, mi pastor, sí, hay una última inquietud que precisamente, bueno, lo desarrollamos en todo el tema, pero llegó como última pregunta: ¿qué hay de aquellos que lastiman precisamente esta iglesia? ¿Qué pasa con él? ¿Qué Dios hace con estas personas que precisamente maltratan, lastiman a la iglesia? O sea, permítame, se me permite, pastor, vamos a contestar los dos, ¿Qué le parece, pastor? Ya, primero, si una persona viene y te lastima, te agrede, abrázalo y dale un beso. Sí, porque lo otro es lo que la Biblia dice, que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Y el resto vendrá por añadidura, ¿no? Claro, entonces, pero busquemos mejor no destruir, busquemos construir, que es lo mejor, ¿verdad? Entonces así alabamos a nuestro Dios, mi hermano. Amén. Muchísimas gracias a estos grandes siervos que siempre están prestos para dar de su servicio pues al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ustedes, por supuesto, por esa preferencia de todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. No se olvide usted, por favor, mis pastores. Martes y jueves es el encuentro precisamente con esta hermosa bendición, como es la bendita y poderosa palabra, que es la única que cambia, redarguye y transforma nuestras vidas. Nos despedimos hasta la siguiente programación. Muchísimas gracias. Dios los siga bendiciendo. Bendiciones a cada uno de ustedes.